Sí, buenos días a todas y todos ustedes. Quiero comenzar dando la bienvenida al señor coordinador, el doctor William Alardín. Muchas gracias, señor coordinador. Al doctor Sarucán, pues bienvenido a su casa académica, doctor. Actualmente director general de la CONABIO, al doctor Carlos Aramburu de la OS, actualmente director general de la EGAPA, pero era coordinador de investigación científica durante el primer periodo, a la doctora Tila María Pérez, muchas gracias Tila, ahora directora general de los repositorios universitarios, antes CEPUD, y a toda la comunidad del Instituto de Biología. Hoy es un día muy importante para el Instituto de Biología por dos motivos. Uno, vamos a dar dos presentaciones de los avances del proyecto de la digitalización de las colecciones biológicas nacionales. Y por otro lado también vamos a tener pues el honor de que el señor coordinador nos ayude a poner el folio del ejemplar 1,5 millones del herbario nacional. Es una especie nueva, entonces pues son dos acontecimientos muy importantes. Bueno, el proyecto de la digitalización de las colecciones biológicas nacionales representa un esfuerzo inédito de la comunidad del Instituto de Biología en los últimos 6 años para alcanzar la meta de digitalizar los ejemplares. Este es un proyecto que se había intentado ya desde hace varias décadas en el Instituto de Biología, pero finalmente se logró. Este proyecto consistió no solamente en digitalizar los ejemplares de las colecciones, sino también en un apoyo muy importante en infraestructura para las colecciones, como fueron los compactadores, microscopios e insumos. Y de hecho puedo comentarles de que todas las colecciones, las 10 de zoología y del herbario nacional, tuvieron el apoyo de los compactadores, excepto 2 de zoología, pues por falta de espacio. No había espacio para poner los compactadores, pero el resto de las colecciones se renovaron en el asunto de los compactadores. Y todo esto se logró con el apoyo del CONACYT, de la CONABIO, por supuesto, y de la UNAM. Quiero centrar mi intervención en los agradecimientos porque realmente pues, muchas personas participaron en este esfuerzo. En primer lugar, mi agradecimiento a los curadores y académicos asociados a las colecciones biológicas nacionales del Instituto de Biología. Mi agradecimiento a los jefes de las unidades, tanto de zoología, gracias Enrique, como de botánica. Gerardo ahorita está en la sede en Ecuador. Por supuesto al jefe del herbario nacional, el doctor David Fernán, gracias David. Y a Ubaldo Melo, quien ha sido un pues, trabajador incansable dentro de la UNIB. A las decenas de capturistas que se unieron al proyecto desde el principio, y así como al actual y renovado equipo de la UNIB. Mi profundo agradecimiento a la CONABIO y en especial al doctor Sarucán por el apoyo incondicional, tanto económico como logístico. Sin estos apoyos, el proyecto no se hubiera llevado a cabo. Muchísimas gracias, doctor. Se lo agradezco mucho. A los doctores Patricia Colet y Raúl Jiménez de la CONABIO por su apoyo en todo momento.
A los coordinadores de la investigación científica, el doctor Carlos Aramburu, que fungió durante mi primer periodo, y al doctor William Lee Alardín, quien ha sido en mi segundo periodo el coordinador, por su apoyo económico. El Instituto de Biología siempre ha puesto el apoyo moral y ellos siempre han puesto el apoyo económico. Al doctor Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional, y a la doctora Tina María Pérez, directora general de Repositorios Universitarios, Sánchez Secur, por su apoyo, muchas gracias Tina, así como a su equipo de trabajo. Termino comentando qué es lo que sigue. En primer lugar, tenemos todavía el pendiente de terminar de digitalizar las colecciones biológicas nacionales. Estamos por arriba del 90% en la mayoría de ellas, excepto por supuesto en la Colección Nacional de Insectos. Entonces se requiere un último esfuerzo. Me parece que el continuar de manera permanente con el proyecto institucional de la digitalización de las colecciones biológicas nacionales es una tarea que el Instituto tiene que asumir para las siguientes décadas. No podemos interrumpir, decir ya terminamos casi la digitalización de las colecciones e interrumpir este proyecto. Tiene que ser un esfuerzo permanente. Número 2, terminar de programar la plataforma IDEDATA, de la que vamos a ver una presentación el día de hoy. Número 3, conjuntar bases de datos de ejemplares con bases de datos de códigos de barras de la vida para las especies de las colecciones biológicas nacionales. Finalmente, y este es un proyecto que lo he platicado mucho con Pati Colef y con Raúl Jiménez de la Conavio, necesitamos ponernos de acuerdo para establecer un proyecto y georreferenciar el 50% de las localidades de los ejemplares que no están georreferenciadas con latitud, longitud y por lo tanto no se pueden ubicar en un sistema de información geográfico. Este es un resultado un tanto cuanto esperado, porque pues, hace un par de décadas no existían los GPS. Con esto, y le doy la bienvenida a la directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, una gran amiga, gracias a Dios por tu apoyo. Con esto termino y voy a proponer una modificación en el programa para que escuchemos primero las presentaciones y ya después tome la palabra nuestros invitados de honor. Entonces, le pediría, muchas gracias, le pediría a Ubaldo que pase aquí al estrado para que nos reporte sobre los avances del proyecto de la digitalización de las colecciones. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a platicar un poco de cómo se llevó a cabo el proceso de digitalización y sistematización de las colecciones biológicas nacionales. Un poco de antecedentes. Este proyecto inició a mediados del 2012. Obviamente, antes de arrancar ya con lo que era el proceso de captura, tuvimos que hacer una serie de desarrollos para que pudiera llevarse a cabo este proyecto. Entonces, lo primero que se hizo fue desarrollar una plataforma de captura que se podía configurar de acuerdo a las necesidades que se fueran presentando durante la realización del proyecto. También se desarrolló una interfaz de monitoreo en tiempo real para cuando estaban haciéndose las capturas. El tercer punto es que se desarrolló un sistema de control de calidad basado en la comparación de los registros con catálogos taxonómicos y geográficos
En este punto es donde recibimos también mucho apoyo de la actualmente Dirección General de Repositorios Universitarios, antes SECUL, y bueno, posteriormente vino la contratación, por supuesto, de personal para capturar, y nombramos a otro tipo de capturistas como capturistas taxónomos, que eran las personas que estaban directamente asociadas a las colecciones. El perfil que manejaban estas personas es que ya tenían la experiencia de manejo con los distintos grupos, y la intención era pues de que el material sufriera el menos daño posible al momento de la manipulación. Por eso en algunos, sobre todo en insectos y plantas, la captura se hizo a partir de imágenes. En el caso de insectos, de las imágenes de los juegos de etiquetas, y en el caso, bueno, del herbario, pues sí se pudo todo el ejemplar completo. En otras colecciones, bueno, ya fue directamente de las etiquetas de los ejemplares o de los frascos, según se manejan en los distintos grupos. Se instalaron las computadoras con las interfaces de captura, y se instalaron los módulos de fotografía en las colecciones donde se requería. Una vez que iniciamos ya con el proceso de digitalización, bueno, se dividió más o menos en 4 etapas. La primera, que fue la selección de ejemplares, como les comenté, puede ser a partir de una imagen o a partir del ejemplar mismo. Esto lo hacían los capturistas taxónomos, que así fue como los nombramos, que son los que tenían ya el perfil de manejo de las colecciones. Posteriormente esto pasaba donde estaban las computadoras para la captura, y en las cuales estaba cargada la interfaz, y ahí se iniciaba ya el proceso de captura de la información. Al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo el proceso de captura, ya empezábamos a tener un poco del tercer bloque, que era la administración y control de calidad de los datos, a través de la pantalla de monitoreo que les mencioné, que era en tiempo real. Desde aquí ya podíamos ir viendo algunos problemas que se pueden ir presentando, o si estaba faltando información, o desde aquí empezamos ya a monitorear justamente toda esa información. Posteriormente ya se hacía un poco más el control de calidad a través de este cruce con los catálogos, principalmente taxonómicos y geográficos, en donde ya recibimos justamente el apoyo de la Execul. Una vez que pasaban ya el control de calidad que le aplicaban ahí, pues podían publicarse en línea esos registros, y eso se hizo una vez que también la Dirección General de Repositorios Universitarios puso en línea el portal de datos abiertos de la UNAM. Estos son algunas fotografías de los modos de donde estaban tomando las imágenes. En este caso es del herbario. Se pusieron estas cámaras de luz, y aquí estaba la cámara, aquí ponían el ejemplar, y bueno, tomaban las fotografías que posteriormente eran enviadas para su captura. La fotografía superior derecha corresponde a la colección de insectos. Ellos hicieron una tablilla donde lo dividieron en 6 u 8 cuadros, y ahí ponían los respectivos ejemplares para poderlos tomar la fotografía. Es importante mencionar que aquí en la colección de insectos ellos no manejaban un número de catálogo. Entonces empezamos a hacer la catalogación de estos ejemplares. Entonces al momento que de tomar la fotografía le ponían, además del juego de etiquetas con información, un QR asociado al número de catálogo. Y al regresar el juego de etiquetas, pues ya también se regresaba ese QR, quedaba registrado ese número de catálogo. Estas son las computadoras donde se llevaba a cabo la captura de los datos. Aquí podemos ver que es a partir de las imágenes, en el caso del herbario. Estas son los insectos, y bueno, aquí podemos ver que también nos llevaban los ejemplares directamente, ¿no? Ya sean los frascos o las charolas en el caso de aquelados. Esta es la interfaz de captura. La interfaz, lo primero que les pedía era el folio o el número de catálogo. Entonces el resto de los campos estaba deshabilitado. Entonces al momento de teclear el folio, lo que hacía es ir a la base de datos y verificar si existía o no ya ese folio o número de catálogo. Si ya estaba, presentaba los datos aquí. Si no, habilitaba los campos en blanco para proceder a la captura.
Esta es la interfaz de monitoreo en tiempo real, que más o menos también está dividido en los bloques de información que se manejan en la interfaz de captura. Entonces aquí se podía ir viendo ya de alguna manera cómo se estaba desarrollando el proceso de captura. Dentro de la interfaz de captura había un botón para reportar algún problema y que no ocasionara que se detuviera, por ejemplo, la captura. Si había un ejemplar que tenía problemas, utilizaban este botón para hacer el reporte. Al darle clic en este botón, les abría esta otra pantalla en la cual podían teclear el folio o no, porque a veces el problema era que no traían folio o número de catálogo. La fuente, aquí pueden poner si era de la imagen, pues ponían la imagen, si no ponían qué frasco era o de qué ejemplar se trataba. En la descripción cuál era el problema, porque si lo pudieron capturar o no. Y bueno, lo de capturado era si sí o no, porque a veces el problema era que se veía un poco borrosa, pero sí se distinguía la información, entonces podían capturarlo, pero había que reemplazar la imagen, por ejemplo. Entonces ahí le ponían que sí se pudo capturar. O si el folio estaba duplicado, pues obvio no lo podían capturar, entonces le ponían que no. Y al momento de llenar esto y darle guardar, en la parte de monitoreo aparecían estos reportes en forma de post-it, ¿no? Entonces aquí ya se podía verificar estos reportes y podría ser que en el mismo momento se pudieran hacer correcciones, si no, bueno, ya se iban guardando para poder verlo directamente con los curadores o encargados de las colecciones. Este es un resumen más o menos a través de los años de cómo se llevó a cabo la captura. La línea roja punteada nos indica más o menos la meta que nosotros esperábamos para capturar en este año de 2012. Y este es el número de registros que esperábamos capturar, y esto es lo que realmente capturamos en esos 6 meses, porque en el 2012 fueron 6 meses. Estas son la gráfica de las colecciones que se capturaron en ese momento, en el 2012. La mayor parte, por supuesto, fue del Herbario Nacional. Pero bueno, se terminó de capturar la colección de crustáceos, empezó con moluscos. Moluscos era una colección que no existía un solo registro en formato digital, entonces es la primera vez que está en una base de datos. En el 2013 pues continuamos con ese patrón de captura. Esperábamos digitalizar 174.960 registros. Hicimos 359.221. Estas son las colecciones también que estuvimos capturando. Como podrán ver, bueno, pues en realidad el Herbario Nacional siempre estuvo con la mayor cantidad de ejemplares, ¿sí? En el 2014, donde están los números, también casi duplicamos de la meta que teníamos a lo que obtuvimos. Igual son las colecciones que trabajamos. Aquí empezamos a meter más de las colecciones de insectos, de arácnidos, y continuamos con el herbario. En 2015 seguíamos más o menos con el mismo tenor de la meta que teníamos y lo que realmente capturábamos. Y bueno, estas son las colecciones. Bueno, es una gráfica nada más donde igual por año nos dice cuántos registros se capturaron de cada una de las colecciones. Están las 10 colecciones zoológicas y el Herbario Nacional. Y bueno, pues todos estos registros, como les comenté ya una vez que la Dirección General de Repositorios Universitarios puso en línea el portal de datos abiertos, bueno, nosotros fuimos de los primeros proveedores de esta información y entonces ya aparecemos ahí para poder consultar todos los datos que habíamos capturado. Bueno, y ahora pues también vamos a poder hacer este tipo de consultas a través del portal de IBdata, que ahorita les dará la presentación, pero también ya en esto está desarrollado aquí en el Instituto de Biología, y entonces ahí quedará. Y bueno, por último, pues, reiterar los agradecimientos que ya mencionó el doctor Sánchez Cordero a todo el personal del Instituto de Biología que nos facilitó proporcionándonos los registros para poder llevar a cabo la captura, a todas las personas que participaron en la captura, en la organización de las colecciones para podernos dar el material y demás, y por supuesto al Conavio por el apoyo tanto económico como
ya posteriormente en las revisiones pues también hemos tenido ahí mucho apoyo con ellos. Y pues sería todo, muchas gracias. Buenos días a todos y todos nuestros invitados y todas las personas de la comunidad del Instituto de Biología. Pues cuando el doctor Sánchez Cordero me invitó a participar en este proyecto, yo me quedé realmente sorprendido de la tarea que habían hecho. Ellos me explicaron todo lo que nos acaba de explicar Waldo, y pues realmente me dio muchísimo gusto. Y también me quedé muy sorprendido. Es una tarea monumental, haber digitalizado, digamos, los caracteres alfanuméricos y las imágenes. Entonces, pues por supuesto, con mucho gusto le entré al reto, y ser un reto por dos razones, ¿no? por lo que representa hacer un sistema para esta formación. Bien, entonces, este es nuestro logotipo de sistema que le denominamos IBData, y esta es la dirección web. Bien, entonces es un sistema multicolección, lo cual quiere decir que al ingresar al sistema uno debe elegir qué colección quiere consultar. Y bueno, hemos puesto algunos logotipos. Son las colecciones nacionales del instituto. La primera es el Herbario Nacional, pues las colecciones zoológicas, y la última es las colecciones de fotocolectas. Pues una vez que seleccionamos la colección, nos muestra una pantalla que le llamamos de navegación nivel 1. O sea, lo que queremos es que el usuario tenga una experiencia de navegación agradable. Por lo tanto, no hay muchas cosas que navegar, sino es como si fuera un tablero donde tenemos a la mano los botones que queremos. Entonces, básicamente está dividido en dos pantallas. La pantalla derecha es la de los resultados y la pantalla izquierda es donde vamos a hacer las preguntas. Tenemos este en particular es el ejemplo usando la colección del Herbario Nacional. Entonces, aquí tenemos ya los datos, más de 1.800.000 ejemplares. Bien, entonces este es un ejemplo de cómo puede uno hacer una pregunta, ¿no? Hay varias formas, pero bueno, básicamente disculpa, ¿no? Básicamente acá le estamos poniendo que queremos consultar la familia Ortigaceae del estado de Nayarit, y bueno, acá nos muestra la lista de los ejemplares que encuentran en la base de datos, y tenemos además acá una serie de botones para hacer algo con esos resultados que ahorita vemos. Y bueno, acá hay más botoncitos que son formas de hacer preguntas a la base de datos. El diseño es un diseño planeado, aunque en las diferentes reuniones de trabajo, bueno, fuimos haciendo algunas modificaciones, pero bueno, aquí hay unas características que tiene el sistema, principalmente también pues cumpliendo con los estándares y las institucionales, como son el copyright y varios elementos, ¿no? Entonces quisimos, bueno, obviamente respetar eso, pero además brindar una interfase usable, ¿no? Estos son lo que les comentaba, los botones de la ventana de los resultados. Entonces se pueden hacer varias cosas. Podemos verlo de default, nos da la lista web, que es la lista como la vimos, o la podemos ver en formato de una tabla, ¿no? Para mayor uso. Y podemos también desplegar en la tabla más campos, porque son muchos campos los que hay en la base de datos. Entonces tenemos unos esquemas default que muestran solamente un conjunto, un subconjunto de los campos, pero uno puede ir agregando los campos que uno desee, ordenarlos, ¿no? por alguno de estos campos, exportarlos separados por coma o Excel, también hacer alguna impresión de PDF si queremos un listado, ¿ya? Y bueno, los resultados se van a convertir en un mapa, ¿no? De manera muy genérica, observar dónde están esos registros que acabamos de consultar.
Aquí, por ejemplo, estamos viendo otra de las capacidades de consulta del sistema, que le llamamos el multifiltro, donde uno puede ir seleccionando cualquier combinación de los campos que tiene la base de datos y poner esas condiciones. Por ejemplo, aquí estamos poniendo el campo de la altitud. Entonces, en el caso que sean campos numéricos, nos muestra dos cajitas, una para el mínimo y el máximo, son rango, y el colector, en este caso, estamos poniendo un rango de altitud, y el colector le pusimos sistema Martínez y nos da la lista, ¿no? Nos da también algunos portales acá arriba, un panel de navegación pues, que queremos ver de 10 en 10 o de 100 en 100, y bueno, nos muestra, nos dimos un pequeño resumen de la información, que el cual si le damos clic, nos muestra una ficha resumen, le llamamos ficha resumen de datos del ejemplar, porque solamente son los datos más habituales, digamos que son quizás los que vienen en la etiqueta generalmente, y un mapa si es que está geocodificado, georreferenciado. En caso que no venga las coordenadas geográficas, bueno, se intenta poner, si tenemos el municipio, pintar el municipio en donde está, donde fue colectado, y si es la entidad federativa, pues también, ¿no? Obviamente la entidad federativa, pues casi todos pasamos geografía y sabemos dónde están, pero a un extranjero pues, le puede ser de utilidad, ¿no? No hay coordenadas, pero le muestra. Bien, otro ejemplo son las listas rápidas, o sea, es como para ver lo que contiene, o sea, que el usuario pueda conocer la cantidad de información que tiene ahí, que sea de su interés. En este caso son listas que hacen un agrupamiento de la información. Por ejemplo, es la lista de familias, ¿no? Por estado. Entonces se tiene que elegir ese tipo de listado. Hay varias listas prehechas de aquí elige cuál, y acá aparece el parámetro. En este caso estamos eligiendo una lista por entidad federativa de familias. Entonces pues, le decimos qué estado y nos muestra la lista de familias, ¿no? Igual se puede paginar, exportar, ¿no? Con códigos por común. Bueno, y así hay más capacidades, pero después no me gusta que lo use. Algunas de las características, y como ya les mencioné, bueno, son cosas que queríamos que el sistema tuviera desde el inicio, entonces lo planeamos y bueno, lo fuimos creando así. Voy a platicarles más algunas. Por ejemplo, es un sistema responsivo. Esto quiere decir que puede ser usado en cualquier dispositivo, desde una computadora de escritorio, una tablet o un celular. Y responsivo significa que, pues, la interfase se va a adaptar mostrando más o menos elementos, o sea, que estén más cargados o descargados de botoncitos y letras, si la interfase es más pequeña, ¿no? Porque, imagínense en un celular, bueno, esto creo que ya lo han visto con algunas otras aplicaciones de uso cotidiano. Y bueno, aquí la tarea es que tuvimos que estar probando, ¿no? O sea, cada funcionalidad que vamos agregando al sistema, vamos probando en diferentes dispositivos, ¿no? No solamente eso, sino también que diferentes sistemas operativos, tanto de celulares como de computadoras de escritorio, tratamos bueno, estuvimos probando para que todas las funcionalidades funcionen bien, ¿no? Entonces también es tanto de sistemas operativos, o sea, son tres universalidades que queremos darle, ¿no? O sea, el tipo de dispositivo, o sea, el tamaño, el sistema operativo y también el navegador web. Entonces, también estuvimos probando diferentes navegadores web. Y muchos de los estándares ya en informática es que pues, hay sistemas que ya no funcionan con ciertas versiones, entonces hay que tener versiones actualizadas, no sé. Y bueno, una de las últimas características es que permite administrar la captura también, o sea, se puede hacer captura en el sistema y ver la lista de los ejemplares que se ha capturado, editar. Otra cosa importante que no les platiqué, pero bueno, aquí lo voy a resumir, es la administración de base de datos. Es decir, que cuando la información internamente está en una base de datos relacional, formada por muchas tablas, más de 50 tablas. ¿Y qué quiere decir? Que cuando también estamos incorporando la información en el módulo de captura, ya hay ciertos procesos de normalización que garantizan una integridad en la información de la base de datos. Bien, bueno, pues este es el equipo de trabajo a quien me uní con mucho orgullo y mucho gusto. Tuvimos muchas reuniones a lo largo de un año trabajando intensamente
y luego en el gabinete pues también con pizzas y café, ¿no? Y obviamente pues no nada más somos ellos, sino un equipo grande de beta testers participaron. Fueron tres periodos de pruebas de usabilidad, y obviamente a todos se les agradece, ¿no? Con riesgo de que falte alguno en esa lista, pero ellos son. Y bueno, especial mención a los técnicos académicos del Herbae, que fueron quienes participaron entusiastamente y amablemente en la primera etapa de las pruebas de usabilidad. Entonces pues, mostraron una gran capacidad de resistir como en psicología, la frustración. Que pues sí, en la primera prueba es que no funciona este botón, entonces sí les advertimos que el sistema pues, podría fallar, que no, es que no es usarlo, ¿no? ¿Sí? Pues muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, Ubaldo, muchas gracias, Miguel. Yo te pediría, Miguel, por favor, que abriéramos una cuenta de IBData a nuestros invitados de honor, así incluyendo también a la doctora Elba, al doctor Carlos Arámbulo, a la doctora Patricia Correa, por favor, por supuesto al doctor Salazar y al coordinador, por favor. Bueno, entonces yo le pediría al doctor José Sarucán que nos comentara sobre algunos puntos de este proyecto. Muchas gracias, doctor. Hola, buenos días. Agradezco mucho esta oportunidad de estar escuchando el informe del proyecto que se hizo con el apoyo con CONAVIE de digitalización de las colecciones del instituto, que contiene la mayoría de las colecciones más grandes del país, no todas, hay una que otra todavía fuera de aquí que es importante y grande, pero bueno, el grueso está en esta institución desde hace muchos años, ¿no? Décadas, no años. Y realmente una de las cosas que sí me parece que es importante notar es la diferencia que ha habido. Cuando yo fui nombrado por la Junta de Gobierno director del Instituto de Biología, ese año el instituto cumplía 50 años de vida. Fue uno de los 3 primeros institutos en incorporarse a la UNAM como institutos de investigación, geología, astronomía y biología. Y 50 años después de que se incorporó el Instituto de Biología, yo era el quinto director. Pues les da una idea de los lapsos usados por los anteriores directores del instituto. Particularmente los 3 primeros. Y eso que parece medio anecdótico también tiene influencia e importancia en cómo se veían las colecciones científicas en la institución más importante de ese sentido en el país, que era la UNAM. Había otras instituciones, obviamente, y sabemos que afortunadamente México tenía esfuerzos distribuidos en diferentes estados de la República, ¿no? Como las colecciones en Guanajuato, en Nuevo León, en Guadalajara, en las universidades, obviamente. O sea, no era el único sitio, afortunadamente. Y
Yo me encontré como director del Instituto de Biología en ese momento con una forma muy bizarra de considerar las colecciones científicas. No había el concepto de que esa información obtenida con recursos públicos, obviamente, tenía que ser abierta al público. La manera de entrar a alguna de las colecciones, por quien fuera casi, era ir a rogarle al dueño de la colección, que generalmente era la persona más senior del grupo, que tenía la llave de la colección. Todos estaban cerrados. Y si uno no le caía bien, pues no había acceso a la colección. Ese era un poco el concepto. No, suena medio caricaturesco, pero era la realidad de lo que estaba pasando. Eso no era posible, porque además daba una impresión muy peculiar. Cuando yo estuve en el Consejo Técnico de Ciencias, la impresión que había del trabajo que se hacía en el Instituto de Biología era: ¿qué hacen estos cuates en la UNAM? No, prácticamente. No, la mayoría eran físicos, químicos, matemáticos, ingenieros que no tenían mayor, porque no habían tenido la oportunidad de realmente entender qué diablos pasaba con las gentes que contaban patas de los insectos, cómo se ponía casi siempre. Yo creo que ha habido un cambio muy grande en ese sentido. Una de las primeras cosas que hubo es que durante ese periodo, afortunadamente, en el CONACYT había una persona, o durante varios años de esos años que me tocó la dirección, que era muy sensible al trabajo que se hacía en el Instituto de Gonzalo Halter. Y ahí el instituto obtuvo realmente recursos muy importantes, al grado de que era el instituto del área de investigación científica que tenía la mayor cantidad de recursos del CONACYT para ampliar las colecciones, para colectar, para tener gente en el campo, para mejorar las instalaciones. No las instalaciones, porque el edificio no se pudo mover, pero sí las gavetas y todas estas cosas que, claro, como ocurrió, pues nos llevó a un momento crítico en que las cosas salían por las ventanas. Había un problema de seguridad serio por el hacinamiento de las colecciones, particularmente en el barrio nacional. Es muy difícil quemar reptiles que están guardados en líquidos. Bueno, el alcohol nos quema muy rápido, pero vaya, ¿me entienden lo que quiero decir? La situación era muy difícil. Esto afortunadamente después se pudo arreglar. No voy a entrar en la historia de cómo se obtuvieron los recursos para esto, pero lo más importante de esto es que empezó un proceso de socializar esa información al país, primero a la universidad, después al país, porque esto que era un recurso que debiera ser un recurso social no se hizo tal hasta tiempo después, y ahora yo celebro que el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años con el apoyo de CONABIO realmente ha subrayado esto, aunque esto ya venía desde antes, y vino desde antes con el trabajo de CONABIO. Y debo decir también que CONABIO quizá no hubiera existido si no se hubieran dado toda una serie de alineaciones de planetas, uno de los cuales fue el hecho de que el rector de ese momento había sido director del Instituto de Biología y tenía noción de que había que hacer en ese sentido como contribución a la reunión de Río de Janeiro. Esto nos tenemos que dar cuenta, porque este conocimiento, esta capacidad, esta visión de lo que deben ser estas cosas, surge del trabajo de muchos años, de décadas, de muchos mexicanos, incluso antes de que el Instituto de Biología estuviera en la UNAM, y que bueno, llega un momento en que cristalizan de alguna manera. Ahora, ¿qué importancia tiene tener colecciones? Pero esta es una de las cosas que no entendían mis colegas directores de los otros institutos
consejo técnico. Bueno, hubo que hacerles ver que yo les preguntaba qué importancia tiene que haya bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Bueno, varias bibliotecas. En ese tiempo no había información por internet todavía, o sea que había que ir a ver libros y revistas. Yo les decía, bueno, es que las colecciones son más que una biblioteca, porque en una biblioteca 2 libros son exactamente la misma cosa, están impresos uno tras otro, ¿no? Y son absolutamente copias uno del otro. En una colección científica cada espécimen que está ahí no es copia del anterior, da una visión de la diversidad biológica que ese grupo representa para el país, de su distribución, y aquí viene pues una cosa que no existe en muchas disciplinas, que es el concepto de tiempo y de espacio, ¿no? En física sí hay cuestiones de entendimiento de espacio, pero no tanto de tiempo, por ejemplo, y tampoco mucho en otras ciencias, porque eso es el componente por el cual la evolución ocurre. Y si no tenemos esos elementos, no nos resulta sencillo entender muchos fenómenos que tienen que ver con filogenia, con geografía, con biogeografía, relaciones entre los organismos y demás. Finalmente la gente empezó a entender que sí tenía alguna importancia hacer taxonomía en la UNAM, y eso ayudó mucho, obviamente, a desarrollar una serie de cuestiones. Estas colecciones científicas son fundamentales, absolutamente fundamentales para entender la diversidad biológica del planeta, de la cual dependemos. Otro elemento que no mucha gente fuera del área de la biología pesca con facilidad, muchos ni siquiera se consideran parte de la biología, son organismos especialmente creados y puestos en el planeta. Y bueno, estos son traumas mentales que todavía existen, la mayoría de la gente crece con esos traumas mentales y afectan la visión que puede haber respecto a la enorme importancia que tiene el conocimiento de esa diversidad biológica. Desde la silvestre, voy a llamarle, las orquídeas, los parásitos de X bicho, los polinizadores de diferentes plantas, hasta la que comemos todos los días, que es la que no conocemos muy bien, por cierto, porque los biólogos considerábamos, yo no sé si ahora, pero en mi tiempo, si un fenómeno biológico estaba tocado por el hombre o la mujer, era lo mismo, pues dos malas siempre eran a los hombres. No valía la pena estudiarlo. Si la biología tenía que hacerse en sistemas absolutamente puros, intocados, casi abstractos, ¿no? Todavía queda algo de esto. Pero esa otra parte de la diversidad biológica es de la que nos alimentamos, la que nos nutre, la que nos forma, y también es una cosa a la que necesitamos conocer mucho mejor en el área de la biología de lo que lo conocemos. Los agrónomos la conocen, pero no entienden que los organismos que tienen son biológicos, que varían y que evolucionan. Entonces son una especie así como de tuercas todas del mismo tipo, que se llaman maíz, o se llaman trigo, o se llaman frijol, o se llaman como sea, no hay ni conocimientos. Perdón tanto andar por los beating the bushes, como se dice en inglés, pero creo que sí es muy importante que realmente se entienda que estas colecciones científicas realmente son un instrumento absolutamente indispensable para entender la vida del planeta, del cual conocemos una parte muy chiquita, ¿no? No sé, fue bostezo eso, ¿no? Ya voy a acabar. Y que
y que son esenciales para crear. Pero tampoco tiene sentido tener pilas y pilas y pilas de organismos a los cuales pues prácticamente es como ir a nadar al Océano Pacífico para buscar algo, ¿no? La digitalización empezó, y otra vez es otra de las cosas que la UNAM es pionera, empezó aquí en el Instituto de Biología, con esfuerzos muy, bueno, propios de ese tiempo, el desarrollo de la flora de Veracruz con Arturo Gómez Pompa, fue un primer evento de este tipo, en el cual el estudio de la flora empezó ya a tener un elemento de digitalización, que fue muy importante. Desafortunadamente Arturo dejó el Instituto de Biología y se fue a Jalapa con el INILER y allá siguió nuestro proyecto. Pero quedó una semilla, es una semilla que yo lo traté de multiplicar con recursos también del CONACYT para empezar a digitalizar colecciones del instituto, empezando con el Herbario Nacional, que era por donde se había empezado y parecía más sencillo hacer ese trabajo. Hubo muchas resistencias, desde luego, pero bueno, al menos ya quedó semilla y finalmente ha crecido adecuadamente ahora, y me da mucho gusto que sea así, porque esto es una parte que era necesaria para poner las colecciones no solamente al uso social, al uso de la gente, sino también para que los expertos, la gente que trabaja en el área académica pueda tener un acceso mucho más racional, mucho más rápido, mucho más incisivo en estos caudales de información. Yo sé que el Instituto de Biología no es el único que tiene colecciones, Ciencias del Mar tiene una buena cantidad de colecciones también de organismos marinos que no están representados en el Instituto de Biología y que obviamente ha en parte seguido este camino y que espero que lo siga con mucha más intensidad en el futuro. Y no es lo mismo que catalogar libros, créanme. Hacer informática de libros es muy sencillo, hacer bioinformática es muy complicado, y México es líder en bioinformática, básicamente por el trabajo que se ha hecho en CONABIO, del cual el líder de este asunto está sentado allá atrás, como siempre le gusta sentarse allá atrás, que es Raúl Jiménez. Pero no nada más él solo, hay un montón de otra gente que trabaja en esto y que ha procurado que todo lo que ha entrado al Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad realmente sea lo más correcto posible, lo menos equivocado posible. Y digo lo menos equivocado porque siendo cosas de seres humanos siempre hay un margen de error, no hay tal cosa como que sea perfecto. Pero sí se reduce muy grandemente esto. La gente odió a CONABIO un tiempo cuando recibían los proyectos porque se les regresaba la información diciéndole todo está mal escrito, estas georreferencias son malas, y bueno, no sé qué esperaban, ¿no? Que se pusieran tal cual y a ver quién descubre que están mal hechos. Y hacer eso es simplemente meterle basura a un sistema del cual uno va a sacar basura después, ¿no? Y yo creo que es un esfuerzo realmente muy importante. Hay un grupo de 15, 16 personas en CONABIO dedicados a revisar dato por dato de lo que entra al Sistema Nacional de Información. Y esto es algo que yo creo que es muy importante porque no se trata nada más de apantallar con figuras en una pantalla de computadora, sino que realmente la información haga sentido y se vuelva de veras información útil, inteligencia, no simplemente una bola de datos que no hace mucho sentido. Yo felicito al Instituto por el trabajo, nos da mucho gusto. Hemos trabajado muy cerca, la gente de CONABIO con ustedes, y espero que pronto podamos. Bueno, estas cosas no tienen fin, pero el proyecto llegue a un punto en el cual ya el Instituto pueda jalar por su cuenta con el apoyo de los. Felicidades a todos los que han estado metidos en esto y
Felicidades, Víctor, por la iniciativa de meter esto en serio. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad aprecio mucho sus comentarios. Le pediría ahora a mi querida amiga Aquila y a la doctora Pérez si puede comentar sobre este proyecto. Adelante, Aquila. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al doctor Sarucán sus palabras, porque siempre es inspirador conocer y recordar el trabajo de los pioneros, ¿sí? Y lo estamos ahí oyendo pues, de uno de sus líderes más connotados. Gracias, doctor. Y también saludo respetuosamente a los distinguidos invitados a este evento y a la querida comunidad del Instituto de Biología. Es para mí un gran honor y un gran gusto participar en la presentación que hace el señor director del Instituto de Biología a nuestra comunidad del proyecto de digitalización de las colecciones biológicas nacionales, es decir, de las colecciones zoológicas y del herbario nacional resguardadas en este instituto. Tomando como muestra de este gran esfuerzo al herbario nacional, este evento terminará, como podemos ver en el programa, con la asignación del folio 1.500.000 a uno de sus ejemplares. ¿A quién podemos atribuirle este logro? Si tomamos en cuenta que el Instituto de Biología hace 90 años, en 1929, recibió un herbario con 30.000 ejemplares. En primer lugar, lo atribuyo, como ocurre con todas las colecciones biológicas, a la participación del personal que aquí labora, quienes han colectado, montado, identificado, conservado, curado y enriquecido estos acervos a través del trabajo cotidiano de sus académicos y alumnos. Una vez dicho esto, me enfocaré en este logro de digitalización sin precedente de las colecciones biológicas universitarias. Para ello, quisiera nombrar una serie de acciones virtuosas que se fueron entretejiendo hasta coincidir en el evento que nos reúne en este día de celebración. Comienzo por reconocer la decisión estratégica y de liderazgo que tuvieron las autoridades actuales del Instituto de Biología, aquí menciono al doctor Sánchez Cotle, para impulsar y coordinar este proyecto. Llevar a cabo una labor de esta magnitud no es tarea fácil, implica ejecutar una logística compleja que va desde la concepción del proyecto hasta la publicación en línea de los acervos digitalizados. Fue importante, como mencionó nuestro director, el apoyo del doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de esta universidad, que el día de hoy nos acompaña. También me uno al reconocimiento del director para reconocer la participación fundamental de la CONABIO, cuyo titular es el doctor José Sarucán, que ha sido rector de la UNAM, coordinador de la investigación científica y director de este instituto. Por lo visto en esta mesa pusieron a los directores. Y que el día de hoy nos honra con su presencia. La CONABIO, cumpliendo con su misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, apoyó, como nos han mencionado, decididamente desde un principio el desarrollo de este proyecto. Entre otras cosas, el financiamiento otorgado fue sustantivo e hizo posible alcanzar, y como vimos en la presentación de Ubaldo, superar las metas planteadas.
Por su parte, nuestra UNAM, con el apoyo inicial del doctor Carlos Aramburu de León, que me da mucho gusto verte, Carlos, aquí, ¿sí?, creó la Coordinación de Colecciones Universitarias, hoy Dirección General de Repositorios Universitarios, alojada generosa y estratégicamente en el Instituto de Biología. Tenemos la misión de integrar y publicar en línea los acervos de objetos digitales, colecciones universitarias y datos de investigación. Fue este equipo quien diseñó el sistema de captura masiva que se usó para la digitalización y aplicó la metodología de control de calidad para cuidar la consistencia de los datos de los ejemplares, puesta con la participación del coordinador de la UNIBIO, Ubaldo Milo, a la revisión de los curadores, quienes tienen la última palabra. Hoy en día es imposible concebir este tipo de proyectos de digitalización sin pensar en la apertura del conocimiento, es decir, en el acceso abierto, en los datos abiertos y en la ciencia abierta. Por ello, mi reconocimiento al Instituto de Biología por su valiosa participación a los distintos portales de biodiversidad, entre ellos el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de México de la CONABIO y al portal de datos abiertos UNAM Colecciones Universitarias. Estoy segura que en breve toda esta información también estará disponible, gracias al avance del proyecto que hoy nos reúne, en el propio portal de la UNIBIO del Instituto de Biología. Adicionalmente, y ahora hablando como curadora e investigadora de esta entidad, el Instituto de Biología tiene la necesidad ineludible de contar con un sistema informático para gestionar y administrar de forma eficiente sus colecciones. Me es grato, al igual que creo que todos los que estamos aquí presentes, constatar, como lo vimos por la presentación de Miguel Munguía, que la plataforma IBData que nos presentó camina en esta dirección. Enhorabuena. Habiendo dicho lo anterior, me gustaría enfatizar que se trata de un proceso que requiere continuidad para su consolidación como instrumento para el manejo cotidiano de las colecciones y como herramienta de apoyo a la investigación. Me permito manifestar que confío en que la siguiente administración se apropie de este proyecto y, como lo ha dicho nuestro director, y continúe, entre otras cosas, el esfuerzo constante de digitalización. El futuro director o directora que encabece este instituto, al igual que sus predecesores, con el apoyo de la comunidad, podrá continuar este camino que el día de hoy nos lleva a celebrar la asignación del folio 1.500.000 del Herbario Nacional, lo cual merece mi más calurosa felicitación. Muchas gracias, Pilar, por tus generosas palabras. Ahora le pediría al señor coordinador de la investigación científica, el doctor William Lee, que pues, nos dé unos comentarios acerca de este proyecto. Gracias, William. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias al director, al doctor Víctor Sánchez Cordero, por la invitación y por la organización del evento. Muchas gracias al doctor Sarucán por su presencia, como siempre, sus palabras, y a la doctora Tila María Pérez Ortiz por sus palabras, por su trabajo y sobre todo por el trabajo de todos ustedes, porque si no, no estaríamos aquí celebrando esto. A ver, quisiera hacer algunos comentarios generales. Si me dan mi cuenta, primero prometo tratar de no hacer estrellar el sistema, provocar una catástrofe en la base de datos. Me iré con muchísimo cuidado, pero sí me encantaría poder encontrar y ver un poco
cómo está, más allá de los ánimos que se presentaron. A ver, esta clase de proyectos, la mayoría de los proyectos a los que nos dedicamos cuando hacemos investigación, pues sí requieren de un plazo largo y por lo tanto requieren de continuidad en su desarrollo, desde su concepción, su desarrollo, su ejecución y del apoyo de las autoridades académico-administrativas de las entidades que los llevan a cabo para que lleguen a conclusión. Las autoridades académico-administrativas se renuevan periódicamente en la universidad ya con plazos más estrictos, a diferencia de lo que nos contaba el doctor Sarucán, de cómo era la cosa hace algunas décadas, y yo creo que eso es muy bueno. Pero evidentemente la función de las autoridades académico-administrativas pues es de articular los trabajos y las voluntades y las iniciativas de una comunidad que terminados estos plazos sigue ahí, y sigue trabajando y sigue definiendo sus líneas en este sentido. Entonces, ahí coincido plenamente en que la continuidad es fundamental para que se tengan estos resultados. No tendríamos los resultados que tiene la universidad en muchas áreas si no fuera por esta continuidad. Entonces creo que eso vale la pena destacarlo y la función, digamos, de las autoridades. También refleja un trabajo de equipo y más o menos dependiendo de lo que se está haciendo, de una metodología multidisciplinaria para lograr hacer lo que se tiene aquí hoy. Hay una diversidad muy grande en el tipo de colección que se tiene y en las técnicas que se requieren para cada una de ellas. Algunas son clamables y otras no, o más o menos, pero eso se refleja en el trabajo que hace falta para llevar a cabo esto. Yo destacaría la importancia de la biodiversidad. Digo, soy físico, pero sí pienso que la biología es importante. Ha sido una de mis pasiones, que ahora es lado, que no es la vocación estrictamente profesional, pero es un tema que a mí me apasiona, me queda clarísimo que es importante. Bueno, de hecho ayer tuvimos una conferencia de prensa en la coordinación sobre cosas que se podrían empezar a llamar, tal vez, biodiversidad exoplanetaria. Están hablando de Marte, con el doctor Navarro, que trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares. Entonces, apúrense a terminar estas porque pronto va a haber otras. El punto de la biodiversidad y de su importancia, yo lo frasearía en que es imposible preservar lo que no conocemos. Y para conocerlo, pues hay que preservar una parte nuestra de esta biodiversidad. Y creo que esa es la función fundamental de una serie de colecciones como esta. Y lo decía el doctor Sarucán, no es un ejemplar igual a todos los demás. La variación es el ingrediente fundamental de la evolución. Entonces, si nada más tenemos un espécimen de una variante, pues nos vamos a quedar bastante tuertos, si no es que completamente ciegos, al tratar de interpretar por qué llegó a ser así. Entonces, esto es el centro, yo creo, y ahorita, en términos de biodiversidad y de peligros a la biodiversidad y de los riesgos que hay en función de urbanización, de cambio climático, de contaminación y toda una serie de presiones hacia el medio ambiente, me parece fundamental, y más en un país como México, tener un conocimiento más amplio posible de esta biodiversidad. Entonces, yo los felicito, me da mucho gusto estar aquí, de vez en cuando me doy una vuelta para algún evento con un director y me encanta venir, y creo que celebrar esta, pues digámoslo, inauguración, porque conclusión no es, siguen trabajando y seguirán trabajando, pero ya es algo que se puede presentar, dar a conocer, usar y poner a disposición de las personas que lo puedan usar para conocer a mayor profundidad estos temas. Entonces, felicidades a todos ustedes por el trabajo, a seguirle y nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro señor coordinador de investigación científica, y ahora le pediría al jefe del Herbario Nacional, al doctor David Renán, que nos dirija unas palabras y comente sobre este ejemplar que se va a apoyar.
En el herbario nacional se asigna un número único denominado el número de folio a cada ejemplar de la colección de plantas vasculares. Cuando ingresa 100,000 especímenes, conmemoramos el suceso eligiendo una colección particularmente interesante para recibir el número de folio correspondiente. En esta ocasión se asigna el folio 1.500.000. El ejemplar que recibe el folio es una hortensia colectada en 2012 de un bosque nublado en la Sierra Madre de Chiapas por María Stephanie Samain, Francisco Hernández y nuestro propio Esteban Martínez. Los colectores han realizado años de exploración en el noreste, centro y sureste de México para conocer mejor el género Hydrangia. Al final del año pasado publicaron 6 nuevas especies para la ciencia en el Acta Botánica Mexicana. A partir del ejemplar que se muestra en la pantalla, los autores descubrieron una de las especies, Hydrangia sosa, en honor del Dr. Mario Sosa Sánchez, querido investigador de nuestro Instituto de Biología. Al dedicar la especie a Mario Sosa, los autores citan su extraordinaria visión y dedicación para establecer el herbario nacional de México. Este espécimen fue designado por los autores como el holotipo de la especie. Se ingresará a nuestra colección de especímenes tipos, donde estará disponible para consulta. Hydrangia sosa es una liana de hasta 60 metros, funcionalmente dioica. Las hojas tienen un ápice acuminado y las flores son blancas. Esta especie fue evaluada por los autores como en peligro, debido a que se encuentra en poblaciones fragmentadas y su hábitat está bajo presión por un aumento en las actividades humanas. Ahora sí, vamos a proceder, permitir que el Dr. Lee nos asiste con la participación del señor Venus Rodríguez, del Herbario Nacional, en asignar el folio y pegar el código de barra al ejemplar. Muy bien. Pues pongo este, ¿no? Sí. Quiero... ¿Aquí? Sí, está bien. Muy bien. Listo, 1.500.000. Muy bien. ¿Tú quieres poner el folio? Tiene unos numeritos atrasados por si fallaba. Es la prueba. Bueno, pues no lo sé yo. Ahora sí viene el bueno. ¿Qué hay en el sobre? Sobran unas hojas. Muy bien. ¿Y este? Sí, pero ¿qué hacemos con él? ¿Se queda ahí? Muy bien. Felicidades.
Muchas gracias. Tengo entendido que hay bocaditos y son gratis.